Hola queridas y queridos estudiantes, soy el profe Facundo Paz y en este video vamos a ver la actividad 3 de la unidad de estadística con algún resumen de los conceptos teóricos de esta misma unidad de estadística. Contarles nuevamente que la estadística y la probabilidad son dos campos de la matemática distintos, pero que están estrechamente relacionados. La estadística concretamente se encarga de analizar cuáles son las posibilidades a partir de resultados de una muestra. Otro concepto importante a la hora de estudiar la estadística es el concepto de la población, que son o es el conjunto de todos los individuos, que pueden ser personas o no, sobre los que se quiere obtener información. Otro de los conceptos importantes que trabajamos en la actividad número 1 es el concepto de muestra. Y solemos decir que habitualmente no es posible trabajar con todo el conjunto de la población, sino que es posible sí trabajar con parte de esa población. A esa parte de la población se la llama muestra. Y esta debe ser representativa de toda la población. Quiere decir que todas las características importantes de la población tienen que estar en esta muestra en la misma proporción. Además, otro concepto que surgió de la actividad número 2 es el concepto de las variables. Decimos que cuando nosotros estudiamos, hacemos un estudio estadístico, lo que estudiamos de la población o de la muestra son las características. En este caso, las características que se estudian de una población se llaman variables y se clasifican de acuerdo al tipo de valor que toman estas variables. Estas variables se pueden clasificar en variables cuantitativas o variables cualitativas. Las cuantitativas son las que toman valores numéricos. Se dicen que las cuantitativas son las que refieren a cantidades. Estas variables cuantitativas se pueden dividir, a la vez se pueden clasificar a la vez en variables cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Los que toman valores enteros se llaman variables cuantitativas discretas. Acá hay un error de tipeo, dice cuantitatica, es cuantitativa discreta. Y es cuando yo puedo contar una persona, dos personas, tres sillas, cuatro mesas, cinco bancos, son todos valores enteros. Eso se llama variable cuantitativa discreta, salta de uno en uno. Y luego está la variable cuantitativa continua, que son aquellos que están representados por todos los números reales. Por ejemplo, las variables que se relacionan con medidas, con tiempos, con alturas, por ejemplo, 3,15 metros, 1,70 metros. En este caso, yo puedo dar un número con coma y no solo un número entero, ¿sí? Yo puedo medir 1,70 metros y es un número que yo puedo nombrarlo con una coma. Luego están las variables cualitativas, que son todas aquellas variables que no toman valores numéricos. Esto quiere decir que las variables toman valores que son cualidades, o sea, son palabras escritas y no números. Los valores que pueden tomar la variable tienen, si tienen un orden propio, por ejemplo, los días de la semana, los meses del año, se dice que son variables cualitativas ordenables, o sea que se pueden ordenar. En el caso contrario, en el caso de las variables que no tienen un orden propio, se llaman cualitativa no ordenable, y es por ejemplo el caso de los colores. Yo puedo decir que varios colores los puedo ordenar de una forma o de otra, y no voy a decir que tienen un orden preestablecido. En el caso de los meses, de los días, en el caso de los cargos jerárquicos, de los puestos en una empresa, esos son sí ordenables. Bueno, vamos a ir ahora sí con la resolución de esta actividad número 3. Para esta actividad vamos a trabajar con las tablas que se trabajaron en las actividades anteriores, la tabla número 1, la tabla número 2 y la tabla número 3. En este caso las preguntas son 3 y dicen lo siguiente. ¿Cuál es la población que se trabaja o estudia en cada tabla? ¿Cuál es la muestra elegida en cada tabla?
¿Y cuáles son las variables que se evalúan? Hay que clasificarlas. En este caso nos vamos a centrar en las tres tablas anteriores. Estamos ahora sí en la resolución de la actividad número 3. Lo que te voy a decir es que si no resolviste la actividad número 3 todavía, que pongas pausa, que retrocedas este video y que trates de resolver primero la actividad número 3. En caso de que la hayas resuelto y yo te la haya corregido o que te haya faltado completar alguna de las respuestas, podés seguir viendo el video y ayudarte para completarla y poder entender mejor el tema. Vamos a empezar viendo las tres tablas y respondiendo cada una de las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la población que se estudia? En el caso de la tabla 1, tenemos que la población son la cantidad de estudiantes de la secundaria 25. En el caso de la tabla 2, son los estudiantes de la ciudad de Burlingame. Quiere decir, cuando hablamos de población son todos los estudiantes que nosotros evaluamos y podemos decir que en la tabla 1, en la tabla 2 y en la tabla 3, todos los estudiantes que nosotros estamos evaluando de manera general son los estudiantes o les estudiantes de la ciudad de Burlingame. Esto se da en la tabla 1, en la tabla 2 y en la tabla 3. La pregunta número 2 dice, bueno, una aclaración con respecto a la pregunta de la población es que siempre se trabaja con el mismo individuo, que son los estudiantes de la ciudad de Burlingame. Se evalúan distintas características, pero de la misma población. La pregunta número 2, o la pregunta número B, mejor dicho, es ¿cuál es la muestra elegida? En el caso de la tabla 1, la muestra son todos los estudiantes de la escuela secundaria 25. En el caso número 2, de la tabla número 2, la muestra son los estudiantes de las distintas escuelas de la ciudad de Burlingame seleccionadas al azar. Y en el caso de la tabla número 3, nuevamente se estudia sobre, o se eligen en la muestra, los estudiantes de la escuela secundaria número 25. Como una aclaración, dice que las muestras pueden ser distintas en función de lo que se desea evaluar, más allá de trabajar con la misma población en todos los casos. Y por último, la pregunta número C dice, ¿cuáles son las variables que se evalúan y clasificarlas? En el caso de la tabla número 1 y número 2, la variable que se evalúa, ya lo hemos dicho, es el menú a elección. Menú 1, menú 2, menú 3, menú 4 y menú 5, y es una variable cualitativa, podemos decir que es cualitativa ordenable, ya que el menú 1 podemos decir que va primero, el menú 2 segundo y el menú 3 tercero. ¿Sí? Intuitivamente podemos decir que primero va el menú 1, después el menú 2 y así sucesivamente. Sería distinto evaluar, por ejemplo, nombres de comidas. En caso de, por ejemplo, si yo tuviera nombres de comidas, estoy hablando de una variable cualitativa no ordenable. ¿Por qué? Porque primero, yo hice acá una reflexión. Primero la milanesa con papas y después el guiso de lentejas, o al revés. Estas no pueden ordenarse. No hay un orden que yo pueda decir que es el correcto o es el incorrecto. En el caso de la tabla número 3, la variable que se estudia es la edad de los estudiantes. En este caso, la variable es cuantitativa discreta. Se refiere a una cantidad de años y se cuenta de uno en uno. ¿Sí? Quiere decir, se cuenta a año cumplido. Si bien una persona puede tener 14,5 años, quiere decir 14 años y medio, no es la forma en que se mide habitualmente la edad, sino que se mide a edad cumplida. Por eso se dice que la variable es cuantitativa discreta, salta de uno en uno. 12 años, el siguiente 13 años, el siguiente 14 años. La variable es cuantitativa discreta, ya que los años varían de uno en uno. Entonces, como cuestiones importantes a recordar en esta actividad número 3 son el concepto de la población, que son todos los individuos que yo analizo, el concepto de la muestra, que es una porción reducida de esa población que yo elijo para analizar, para estudiar, y por último, el concepto de las variables. Las variables son cualidades
variable cualitativa, o cantidades, variable cuantitativa, ¿sí? Y después cada una de estas se puede ordenar en distintos tipos. Bueno, hasta acá con la actividad 3, espero que les haya servido, que puedan resolverla, que puedan despejar las dudas con este video, y que cualquier duda, cualquier consulta, estemos escribiéndonos y leyéndonos. Les mando un abrazo grande y espero que anden muy bien. Chau, chau.